a Dios. ¿Podemos describir nuestra fe como una fe genuina? ¿Es genuina nuestra fe? Vamos a hacer algún diagnóstico y algunas preguntas diagnóstico que nos van a ayudar a saber si nuestra fe es una fe genuina. Cuando leemos el pasaje, le vamos a hacer preguntas al mismo pasaje. Y nosotros mismos nos vamos a responder. No hay que responder públicamente, sino es una manera de tú evaluar y nosotros evaluar si nuestra fe es una fe verdadera y genuina. Hoy tenemos 3 preguntas que nos ayudarán a diagnosticar nuestra fe. Nos ayudarán a saber si la fe que tengo es una fe auténtica o una copia de fe. Si es una fe genuina y verdadera. La primera pregunta la encontramos en el versículo 16. Dice el versículo 16 que leímos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios, por supuesto, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Este mismo pasaje, esta primera pregunta se la hacemos al versículo, y es esto: ¿es mi fe una fe que está arraigada en el trono de la gracia de Dios? Una fe verdadera está enfocada en el trono de la gracia de Dios. Está enfocada en el mismo Dios. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Acaso no escuchas decir con frecuencia a las personas: yo tengo fe? Pero no es una fe verdadera, no es una fe genuina, no es una fe auténtica, sino es que existen, y tenemos que estar conscientes que existen fe falsas, como evangelios falsos. ¿Por qué podemos diagnosticar que una fe es falsa? Porque no está enfocada, según el pasaje, en el trono de la gracia de Dios. Está enfocada en un hombre, está enfocada en un sistema social, está enfocada en un ídolo, en un muñeco, en un palo, en una piedra. Está enfocada en un animal. Está enfocada en un espíritu. Es una fe que está enfocada en una ley de hombre. Eso son fe. Es un tipo de fe falsa. Es una fe que está enfocada en un pastor. Es lamentable. Es una fe que está enfocada, y digo más, en una iglesia. La fe trascendente, la fe verdadera, la fe genuina está enfocada en el trono de la gracia de Dios. Y el pasaje nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. El único que te puede socorrer en todo tiempo es el Dios que está sentado en su trono esperando tu adoración. Es el Dios que permanece sentado sin importar lo que venga, no importa las leyes arbitrarias que vengan, no importa la situación económica que venga. Y vino en Habacuc el domingo pasado que la situación era precaria, pero con todo yo alabaré al Dios que está sentado en su trono. Así que acerquémonos confiadamente, y el que no tiene fe, el que diagnostica hoy, se da cuenta que su fe no es verdadera, es hombre. Es el momento, hermano y hermana, de hacer una transición de fe. Voy a dejar de confiar en los hombres, voy a dejar de confiar en el pastor, que no te va a dar salvación, te va a condenar, por cierto, si pones los ojos en él, porque el pastor que va a defraudar es un pecador. No se lo digan al pastor, pero el pastor es tremendo pecador, porque todos somos pecadores. El único santo, el único sacerdote que abrió el lugar, y dice ahí mismo el capítulo de Hebreos, que estamos leyendo, dice: porque no tenemos un sacerdote así que no se compadece de nosotros, sino que fue tentado en todo, pero no hubo en él pecado. Es el único. Por eso Hebreos 12 dice: correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. De una manera, correr la carrera. ¿Puesto los ojos en el pastor? No. ¿Puesto los ojos en la iglesia? No. ¿Puesto los ojos? Autor y consumador de la fe. En ese es que tenemos que poner nuestra vida. En ese que es digno de adoración, el que sufrió por mí. Cuando una fe está enfocada en Jesús, es una
fe verdadera. Así que si tienes otro tipo de fe, sopla, que es una fe falsa. Es hora de cambiar la fe. Es hora de modelar al mundo la verdadera fe. No permitamos que el mundo esté contagiando con el deseo de copia, de satisfacer un deseo, vivir fe mediocres. ¿Es acaso mi fe una fe genuina y verdadera? Es una fe que está arraigada, cimentada en la roca que es Jesús. Es una fe que está arraigada en el trono de la gracia de Dios. ¿Qué tipo de fe tienes? Cuando nosotros ponemos la fe en otras cosas, como en el dinero, cuando ponemos la fe en las cosas materiales, esas se deshacen. ¿Por qué ustedes creen que en el mundo más moderno, por cierto, el país que más suicidio hay es Japón? A pesar de toda la tecnología, el alto nivel de vida. ¿Por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué esas personas que tienen las cosas que nosotros anhelamos, que creemos que son esenciales para la vida, ¿por qué se quitan la vida? Es una pregunta. ¿Por qué aún en medio del posmodernismo y de la abundancia siguen quebrantando sus familias? ¿Por qué no se cree en la familia? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tanta droga? ¿Saben por qué? Porque esa sociedad está poniendo la vista en las cosas que son efímeras y temporales. Su fe está puesta en una economía, en una profesión, en un logro personal, en una ley, en un sistema social, en una iglesia, pero no tiene una verdadera fe que es depositada en el trono de la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, visita, que aprovechamos para darle la bienvenida a todos. Es hora de renunciar a la fe falsa. Es hora de enfocarnos y mirarnos y hacer una transición, un cambio, tantos cambios que queremos. El primer cambio empieza en nosotros, buscando que nuestra fe esté enfocada en el único que puede dar vida y vida eterna. El único que puede, dice allí el pasaje, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es por gracia. No hay nada que yo pueda hacer para merecer el favor de Dios. Es por gracia, que significa regalo inmerecido. Es por gracia que soy salvo, es por gracia que soy perdonado, es por gracia que soy restaurado, es por gracia que el Señor me da una nueva oportunidad cada día. Pero es una fe que está depositada en Jesús. Usted puede venir a la iglesia y se siente bien, qué linda la gente, ay, qué agradable estar allí, qué hermosa la música. Pero déjame decirte que lamentablemente eso es. Ay, yo soy edificado, ay, me siento bien. Puedes venir a la iglesia y sentirte bien y de padre puedes pasar toda tu vida aquí, haber nacido y nuestros niños están naciendo aquí, gloria a Dios, y crecen, pero tienen que llegar un momento en su vida que tienen que tomar la decisión de creer y de depositar su fe en el trono de la gracia de Dios. Es una fe verdadera. De ahí vienen las frustraciones, lamentablemente, cuando no ponen la fe en el trono de la gracia. Por eso viene el desconsuelo, la desilusión en nuestra vida, la desesperanza, las decepciones, porque no tienen una verdadera fe, una auténtica, genuina fe. Una auténtica fe es aquella que está depositada en el trono de la gracia de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora sí es hora de leer Hebreos 11. Y en Hebreos 10 mismo, si vamos a Hebreos, y vamos a estar viendo varios pasajes de Hebreos, vamos a ver Hebreos 10, 22 y 23, miren la afirmación en Hebreos 10. Hebreos 10, 22 y 23, dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión
de nuestra esperanza, lo que es mismo nuestra fe. Porque fiel es el que prometió. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza o la profesión de nuestra fe. Porque fiel es el que lo prometió. Eso es fe verdadera. La segunda pregunta que podemos hacerle a nuestra fe para saber si es verdadera. La primera, está enfocada en el trono de Dios, está enfocada en Jesús y no hay más nada que en Jesús. Eso es la primera pregunta que nos debemos hacer para saber si es verdadera. La segunda pregunta que nos va a ayudar a diagnosticar nuestra fe aparece en Hebreos 4:14. Dice: aferrémonos a la fe que profesamos, o a la profesión de nuestra fe. Por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha rebasado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. A la fe que profesamos. ¿Acaso nuestra fe la profesamos? ¿Acaso proclamamos nuestra fe? Una fe genuina, una fe verdadera, es una fe que se anuncia y se proclama. Es una fe que se profesa. Es una fe que se comparte. Es una fe que no tiene solo para ti. Es algo tan personal. Muchas veces piensa la persona, es tan personal que yo no lo comparto. No existe una verdadera fe si no se comparte. Por eso los discípulos, aun cuando iban a ser condenados a la muerte, dijeron: no podemos decir lo que hemos visto y yo digo. Por eso Jesús, sus últimas palabras también fueron: tetelestai, consumado es. Allí en la cruz he cumplido mi misión. Pero después que resucitó, sus últimas palabras dijo así: porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Y cómo vamos a ser discípulos si no compartimos nuestra fe en Jesús? Una fe genuina, verdadera, auténtica, es una fe que se proclama. Y ese es el énfasis de este año. Tenemos que proclamar la gloria de Dios. Es un privilegio que se nos ha dado. Y dice: aferrémonos a la fe que profesamos, a la profesión de nuestra fe. Hebreos 4. ¿Le estás contando a otros sobre Jesús y su obra en la cruz? ¿Su muerte y resurrección? Si no es así, deberíamos nosotros sorprendernos de la situación actual del mundo. Si nosotros no anunciamos el reino de Dios, ¿por qué nos sorprendemos de la situación actual del mundo? ¿Por qué hay tanto desengaño, desesperanza, desilusión, tristeza? La razón es porque nosotros no estamos cumpliendo nuestra misión. Somos culpables de la situación actual porque no estamos compartiendo la única y verdadera fe. Examinémonos y respondamos sinceramente: ¿comparto mi fe o solamente la retengo para mí? A veces ni a mi propia familia le hablo que es necesario que tengan fe en Jesucristo. ¿Comparto tu fe? Lamentablemente el diagnóstico es que tu fe es tan personal que tú no la compartes. Eso no es una fe verdadera. Las evidencias hablan por sí mismas. En la Biblia, en la palabra de Dios, vemos en Hebreos 11, si lo buscamos, y vamos a referirnos a ese pasaje excepcional acerca de la fe, podemos ver que los hombres, los héroes de la fe y las mujeres no pudieron quedar callados, aunque esto les costara la vida. No dejaban de anunciar la verdadera fe en Jesús. Si anhelas un cambio, proclama la verdadera fe. El Evangelio de Jesucristo en tu nación y donde quiera que Dios te lleve. Si tú anhelas un cambio, una restauración, una transformación para tu familia, para tus amigos, para esta ciudad, para esta nación, no nos queda más que proclamar la verdadera fe en Jesús. Hebreos, ahí, capítulo 11, podemos ver que 11:1 es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí podemos estar leyendo, y vamos a leer más adelante,
Pero miren esto, versículo 13. Lo tengo marcado. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, lo cual somos todos. Por lo que estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad, la cual está preparada por nosotros. La fe cambia nuestra cosmovisión y la perspectiva de mirar el mundo. La manera que vemos el mundo. Aquí estamos de manera temporal, pasajera, para ser embajadores de Cristo y hacer y tener una fe genuina que se proclama y anuncia el reino de Dios que está por venir. Hebreos 9, 14 y 15. Dice Hebreos 9, 14 y 15. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de vuestras obras para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Ese es el mensaje que tenemos que proclamar, que Cristo vino para dar herencia y remisión de pecados. En el 23 al 28 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Estoy en Hebreos 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, ¿y para cuándo? Para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a quienes, a los que le esperan, para salvar a los que le esperan, a los que tienen verdadera fe. ¿Cómo puede ser salva mi familia si yo no le anuncio la verdadera fe? ¿Cómo puede ser salva nuestra nación si nosotros no vivimos una auténtica fe? Si no proclamo la verdadera y única fe posible para tener herencia y vida eterna. Las otras fe, ninguna otra religión, de hecho nosotros no somos religiosos, somos cristianos, tenemos convicciones, tenemos a Cristo, somos cristianos, seguidores de Cristo. Pero ninguna de las grandes religiones monoteístas pueden garantizar que tienen salvación y vida eterna. Los únicos que podemos garantizar que tenemos vida eterna somos los que tenemos fe en Jesucristo, aquel que vendrá por segunda vez para buscar a los que Él, en Él, espera. 1 Timoteo 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Pablo lo mismo en Gálatas 1, 11 al 13 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí y ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y Pablo está diciendo, mi fe es verdadera, mi fe es genuina, porque mi vida está enfocada en anunciar a Cristo. Nuestra vida está enfocada en anunciar a Cristo. Mi fe se proclama. ¿Es acaso una fe verdadera, genuina, o es una copia de fe que he aprendido? Una fe verdadera pasa la prueba de diagnóstico. Es una fe que está enfocada en el trono de la gracia de Dios, en Jesucristo, solamente en Cristo, solamente en Él, no se descansa. Solo en Él hay
salvación. La fe verdadera está enfocada en Cristo. La fe verdadera se proclama, se anuncia, cumple su misión. Y en tercer lugar, la tercera pregunta diagnóstica, que nos va a ayudar a descubrir si mi fe es auténtica y verdadera. Nos lo está diciendo Hebreos 11, versículo que voy a leer a continuación. Versículo 2. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muertos aún hablan por ella. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Versículo 30. Ahí un poquito más rápido. Dice el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de revelarlo 7 días. Versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio, todo por la fe, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados por la fe, aserrados por la fe, puestos a prueba, muertos a filo de espada por la fe, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. ¿Todo por qué? Por la fe. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Saben lo que no recibieron? Lo prometido, que Cristo no vino. Porque si Cristo hubiera venido en esa época, nosotros no hubiéramos alcanzado misericordia. Por la fe. La tercera pregunta para diagnosticar nuestra fe. ¿Es una fe que implica tener un buen testimonio? ¿Es una fe que se vive? ¿Es una fe que modela un estilo de vida? Si se dieron cuenta, cada vez que hablaba de fe, muchas veces hablaba fe y testimonio. Fe y alcanzó testimonio. Y por fe tuvo testimonio. Mi fe es una fe que modela un estilo de vida. Es una fe que da fruto. Es que, como dice el Señor, por su fruto lo conoceréis. Mi fe produce cambio. Mi fe produce transformación en mi vida. ¿Hay arrepentimiento o sigo siendo la misma persona? Tengo fe en Jesús. Tengo fe en Jesús. Pero mira, hermano, que lo parto en rayo. Tengo fe en Jesús. Pero qué mal me cae fulano. Tengo fe en Jesús. Pero sigo deleitándome en el pecado. Tengo fe en Jesús, pero sigo mintiendo. Tengo fe en Jesús, pero sigo hablando mal de mi hermano. Tengo fe en Jesús, pero sigo revolcándome en el pecado de esta vez. ¿Es verdadera fe? Mi fe, la fe genuina, perdón, la fe auténtica, la fe verdadera produce arrepentimiento, produce transformación, produce un avivamiento, un despertar, una búsqueda de Dios. Me duele mi condición espiritual, me arrepiento,
pero no me deleito en el pecado, porque no practicamos los hijos de Dios el pecado. Podemos pecar, pero inmediatamente reconocemos que le hemos dado la espalda a Dios y venimos y confesamos nuestro pecado y hacemos nuestra oración de David: crea en mí un corazón limpio, Señor, renueva un espíritu dentro de mí. Y lo podemos ver en Pablo. Cuando vamos a ver la historia de Pablo, Pablo mismo en Gálatas, capítulo 1, versículo 23 y 24 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Usted habéis escuchado de mi conducta en otro tiempo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero eso era en otro tiempo. Versículo 23 de Gálatas 1, para los que anotan: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en aquel tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Pablo estaba diciendo: sí, me conocían como perseguidor, tomé por los pelos a los cristianos, los arrastré hasta la cárcel, estuve aguantando la ropa para que muriera el primer mártir de la fe, Esteban. Yo era un pecador, yo iba con la ley, con las cartas, para ir ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, casa por casa, arrastrando a aquellos cristianos. Y aquellos cristianos eran martirizados, muertos por su fe, por mi culpa. Pero Pablo dijo: pero eso fue en otro tiempo. Ahora, la persona dice: aquel que perseguía a la iglesia proclama al Dios verdadero. Eso es una fe genuina. Es una fe que produce cambio. No puedo permanecer 1000 años en la iglesia. No, 1000 años no tanto, es un cuerpo, no hay ni 100 años, no hay cuerpo que lo permita. O iglesia que te aguanta, no aguanta. Pero no puede ser que tú sigas viviendo, no puede ser que nosotros sigamos viviendo aquí, pretendiendo adorar a Dios y cantar a Dios, y mientras estoy cantando estoy criticando cómo lo hacen mis hermanos, o que no me gusta que se levanten, o que no me gusta que levanten la mano, o no me gusta la canción, o esto quedó mal, en lugar de poder vivir una verdadera fe y adorar al Dios que todo merece toda la gloria, al Dios que por su gracia estoy vivo hoy. Una verdadera fe produce un cambio. No puedes estar revolcándote en el lodo, en el pecado. Y la palabra de Dios le dice: no eche la perla ¿a quién? ¿Sabes a qué se refería a los cuerpos? La persona, tú podías bañar, y puedes bañar un poquito, limpio, ay que lindo. Y tú lo limpias, y tú ves: yo guié cuerpo. No se lo aconsejo a nadie. Tuve una decisión tanto que dijeron que no quería más cuerpo en mi vida, prefiero comprarlo. Y tú lo lavabas y lo bañabas, y al momento se revolcaba y decía: qué cosa maravillosa. Tú le puedes poner un lacito lindo y todo lo que tú quieras, pero va y se vuelve a revolcar. Pues lamentablemente hoy hay cristianos que están revolcándose en el lodo vez tras vez, año tras año, 30 años en Cristo, y se vuelven a revolcar en la porquería. Eso no es fe genuina. Evaluemos nuestra fe y miremos si nuestra fe está produciendo un cambio en mí y en los que me observan, en mi familia, en mi vecindario, en mis compañeros de estudio, de trabajo, en esta nación que necesita ver una verdadera fe genuina, auténtica, no falsa. ¿Sabe por qué están anunciando por ahí que los cristianos también permitimos el matrimonio homosexual? Porque los que están diciendo que son cristianos en la televisión no están viviendo una verdadera fe. El pueblo de Dios, el pueblo de Cuba, está confundido. Se escribió que no son los bautistas, son los pseudo bautistas. No son los cristianos, son los pseudo cristianos, falsos cristianos, que están diciendo que nosotros sí permitimos el matrimonio homosexual. No, nosotros amamos a los homosexuales como amamos al alcohólico, como amamos al drogadicto, porque Cristo no hace acepción de personas, y lo dice el mismo Hebreo, no hace acepción de personas. Por eso tenemos que proclamar la fe verdadera. Pero es hora de vivir la verdadera fe allá afuera, no aquí el domingo sentado. Es allá afuera donde se necesita que nosotros irradiemos la gloria de Dios, para que las personas vengan al trono de la gracia, al único que es posible, que pueda transformar una vida, cambiar, y el único que puede dar una vida eterna. Es necesario que mi fe se anuncie, pero es necesario que mi fe modele un cambio.
una transformación. Esa es una fe saludable. Porque en mí glorifican a Dios. Pablo decía, al ver a este que era perseguidor y ahora anuncia a ese Dios, glorifican a Dios. Hebreos 4:2 dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe. No es suficiente, hermanos, escuchar la palabra de Dios, sino es necesario y vital obedecerla. Una fe que produce cambio es una fe verdadera. Una fe verdadera y genuina es aquella que produce una transformación. Por eso Santiago decía, la fe sin obra es muerte. Esto habla del carácter cristiano, de una fe genuina. Este tipo de fe que nos identifica como pueblo de Dios. ¿Crees tú que tienes una fe verdadera, genuina, auténtica? ¿Ha pasado la prueba de diagnóstico? Entonces eres de aquello que será usado de manera poderosa para dejar un legado a la nueva generación. Será tú un héroe de la fe que podrás influir a la nueva generación para que sea una fe, que tenga una fe devota, fiel, auténtica y verdadera en Jesús. Gracias a ti y a tu fe verdadera, muchos estarán en la eternidad y el Señor mismo te recompensará y dirá, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si vivimos una fe verdadera, seremos usados para que glorifiquen a Dios y para que el nombre de Dios sea glorificado. Hoy se necesita hombre y mujer. Se necesita una iglesia que viva una auténtica, genuina y verdadera fe. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a vivir una verdadera fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.